Oye, ya no estamos solos, estamos acompañados, somos 5 en este estudio y estamos muy contentas de que estén aquí. Ricardo Gómez, profesor a cargo del equipo de debate del Instituto Nacional, y nuestro estudiante ya de 18 años, por eso tienes el encargo de representar a tus compañeros, ¿verdad?, del equipo de debate, Oliver Bustos, alumno de ¿cuarto medio? Sí, cuarto medio. Muy bien. Y egresado. Egresado ya. Bienvenidos, pues, ambos. Muchas gracias por estar aquí. Felicitaciones. Estábamos conversando sobre Santiago, sobre la estigmatización que se hace muchas veces de esta comuna, que hoy día está comandada por una mujer comunista. Muy terrible. Y el Instituto Nacional es uno de esos emblemas, podríamos decir, nacionales que hablan de la educación pública de calidad, pero que estos últimos años también ha sido muy, muy atacado efectivamente, ¿no? Y ustedes representan lo mejor del Instituto Nacional, porque ganaron un... Yo no es que quiera ser tan neoliberal para las cosas, pero hay que decirlo. Los torneos de debate son interesantes porque hablan de personas con pensamiento crítico. Es verdad, ¿qué es lo que hace falta? Exacto. Ricardo, cuéntanos de qué se trata este equipo, ¿no? Bueno, este equipo es multidisciplinario. Nosotros tenemos estudiantes que les gusta la ciencia, las humanidades, el arte, y lo que hacemos básicamente es sentarnos a conversar. Pero sentarnos a conversar con una regla básica: el que se pica pierde. Y entonces, muy bueno. ya con eso tenemos la obligación de racionalizar nuestras emociones. No es que la emoción quede afuera, sino que más bien hay que ser consciente de ella, saber que uno provoca emociones en el otro y que esas cosas te van contaminando de repente si tú quieres llegar a una conclusión. Así que básicamente nosotros lo que hacemos es tratar de demostrar conclusiones que se sustenten en premisas, y para eso hay reglas para evaluarlo. Entonces acá queda afuera como esta idea del prejuicio que conversábamos, ¿cierto? Oh, una mujer comunista o un facho que está haciendo tal cosa, no nos importa. De hecho, a nosotros nos tocó en el torneo, ahí Oliver les puede contar más, a los chiquillos les tocó debatir acerca de la evaluación del gobierno de Gabriel Boric. Qué interesante. Pero ya no desde que soy facho o soy comunista, sino desde cifras, claro, hechos y narrativas. Qué interesante. Oliver, cuéntanos cómo es un torneo de debate, porque no todo el mundo lo conoce, como que ¿Y si es el pensamiento de película crítico? gringa, ¿no? Sí, pues, de hecho, ¿alguno de ustedes ve Los Simpsons, no? Por supuesto, Bueno, Lisa Simpson. Bueno, ustedes saben de Grande que Lisa. en un capítulo de la primera temporada, Homero conoce a Marge y se mete a un torneo de debate para pololeársela, pues, ¿me entendí? Le va horrible y termina en escándalo el asunto, pero así es como trata de conquistar a Marge en un torneo de debate. Acá también pasa, algunos se meten por eso. Entonces, ¿es un don? ¿Cómo lo desarrollaste tú? ¿Cómo te diste cuenta que tenías habilidad para esto y cómo lo cultivaste? Bueno, empecé el año pasado cuando estábamos aún en pandemia. Entonces yo tenía como que de alguna forma ocupar todo el tiempo que tenía libre, y la mejor forma era como ver la Academia de Debate. O sea, yo tenía como el pensamiento de que quería estudiar Derecho. Ya. Entonces como que lo relacioné con debate, con Derecho, y por ahí como empecé. Y bueno, al principio es como súper entretenido porque te enseña, por ejemplo, a argumentar, y sobre todo te ayuda a crear como habilidades como para tu día a día, porque uno en el día a día tiene que, por ejemplo, argumentar, en el día a día tiene que razonar sus pensamientos, sus decisiones, o para tomar decisiones. Perfecto. Y entonces empezaste en pandemia, llegaste, te enseñaron a argumentar, y de repente te toca, me imagino, como defender ideas en las que a lo mejor ni siquiera estás tan de acuerdo, ¿no? Sí, exacto. Las mismas mociones o tesis muchas veces tienen, por ejemplo, posturas políticas sobre temas, por ejemplo, no sé, defender, por ejemplo, estados neoliberales, o defender cosas que muchas veces están como en contra de mi pensamiento. También ha ayudado también como a ser más tolerante también, a entender que la postura contraria también es legítima y no como un enemigo más. Mira qué interesante. Tiene mucho que ver como, Hassan, cuando tú nos cuentas que a tus alumnos les enseñas, por ejemplo, sobre libros de derecha, a pesar de que estés explicando otro tipo de cosas. Es como que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Lo bueno de campeonatos de debate es que te pueden exigir estar a favor o en contra de una tesis independiente de la posición. Entonces sí, uno aprende a ver las cosas de los dos lados y también a detectar malos argumentos por consistencia lógica.
como viendo eso como práctica, ¿cómo ve el estado del debate público? Si usted como equipo comparan cómo ustedes hacen el debate con cómo se hace el debate en la televisión, en el Congreso. O sea, nosotros igual entendemos que muchas veces como los debates del Congreso y muchas veces eso buscan no solamente como ganar argumentos, ganar como lógicamente, sino por ejemplo satisfacer como por ejemplo esa necesidad de mostrarse como autoridad o mostrarse por encima de otro o por ejemplo el mostrarse por ejemplo como superior al otro. Entonces, de esa forma como que más o menos entendemos que muchas veces se ocupen, por ejemplo, falacias, se ocupen, por ejemplo, cosas que no tienen mucho que ver con la lógica, sino más bien como, por ejemplo, con cosas ilógicas más bien. Pero eso puede funcionar en un debate, depende de qué estilo de debate uno está haciendo, porque eso, un recurso emocional no fundado en la lógica puede convencer a una audiencia. Entonces, supongo que ustedes también toman en cuenta el estilo emocional, la emoción cuando forman los argumentos. O sea, en debate competitivo no se toma importancia a lo que se llama la forma, que es todo lo que tenga que ver con la emocionalidad, con el uso de palabras. La forma solamente tiene que ver, por ejemplo, o solamente se mide en el orden de tu discurso, en lo entendible de tu discurso, y en primer lugar se mide lo que es la lógica y la realidad y lo reales que son tus argumentos. No se toma muy en cuenta cosas como, por ejemplo, falacias, no se toma en cuenta, por ejemplo, esos como discursos como más bien políticos. Perfecto, o sea, ¿cómo lo van desarrollando esto? ¿Estudian lógica, filosófica? Cuéntanos un poco, Ricardo. Bueno, la Academia de Debate Nacional en particular surge en 2008, cuando con Andrés Peñalosa, luego de estudiar un tiempo en el extranjero, volvemos y nos damos cuenta que hay que hacer algo por el colegio, como exalumnos. Y lo que hicimos los dos estudiantes de Derecho fue formar esta academia y dedicarle tiempo, y luego cuando los estudiantes egresan, entran a estudiar a distintas instituciones de educación superior, y ahí uno les dice, mira, tomémonos un café, yo te he regalado tiempo, necesitamos que nos des tiempo de vuelta, tú estás estudiando filosofía, necesitamos 4 clases de filosofía, tú estás estudiando sociología, 4 clases de sociología, entonces, y así, etcétera. Entonces terminamos teniendo una academia de debate que es multidisciplinaria, que se sustenta en base al esfuerzo de exalumnos, y que el profesor llega y te plantea un tema. A mí me ha tocado, por ejemplo, en clases representar a un nazi que plantea que no hay que pagar impuestos porque esos impuestos finalmente van a personas que no lo merecen. Axel Kaiser. Entonces, puedo citar algunos libros, de hecho, sobre eso, ¿no? Y entonces hay alumnos que algunos, lamentablemente, pican con eso, y hay otros que se van dando cuenta de que no se puede, ser humano fin en sí mismo. Yo habría sido de las que se pican todo el rato. Lo interesante es que finalmente llegamos a una conclusión y nos damos cuenta que hay argumentos para un lado y para el otro. Seamos sinceros, en la historia de la humanidad se ha justificado la esclavitud. Claro, entonces, de que argumentos hay. El asunto es que hay que saber cómo desarticularlos. Porque es muy fácil decir, mira, estoy en contra del nacionalsocialismo. Pero está bien, si te encuentras con un nazi, ¿cuáles son tus razones para desactivarlo? Eso es lo que trabajamos. O por ejemplo, con los antivacunas, que pasa mucho, ¿no es cierto? Porque uno siempre va a encontrar expertos para todo, ¿no? No, por cierto. Sí. Y acá en el celular encontramos información para todo. Y ahí tenemos un desafío como debatientes. En mis tiempos, el debate se hacía desde la información. Ganaba el que manejaba mayor información. Ahora los tiempos los chiquillos son aquellos que son capaces de interpretar esa información. Entonces, cambió completamente el debate. Pero un paso adelante, quizás también con las herramientas digitales, con la democratización de los espacios de opinión, puede haber pasado eso, pero tú, desde la perspectiva de una persona que lleva años observando esto, tú eres el profe, pero miraste por años esta perspectiva, ¿el pensamiento crítico de la masa estudiantil ha cambiado, ha disminuido, está en crisis? ¿Cómo lo miras tú? Está en crisis. Precisamente porque antes, cuando estábamos en una era analógica, llegabas a un libro y era mucho más difícil de falsear un libro. Entonces ahora encuentras un montón de información en la palma de tu mano. Ese facilismo de encontrar la información o replicar una información que es corta, precisa, que muchas veces no pasa por un sedazo de racionalidad, muchas veces se replica en debate. Entonces necesitamos a debatientes que hagan el trabajo de volver al libro o que se queden con lo digital, pero que busquen también la fuente primaria. Claro. Nuestro trabajo principal tiene que ver con un trabajo de verificación. Nuestro enemigo principal son las noticias falsas. Absolutamente. Qué importante eso. ¿Y qué es lo que ganaron ustedes como equipo? Nosotros ganamos el torneo nacional. Ganamos también a mejor orador, tercer mejor orador, 10º mejor orador y nuestro profe a mejor juez.
Ah, mira, todos esos premios se llevaron. Sí, nos fue muy bien. ¿Neta? Ya, ¿eso es una competencia nacional que recién se está creando? ¿O Sí, ya? primera versión, participaron 8 Ay, regiones, primera versión, sí, me 36 equipos, por fin Chile se está uniendo, se creó la Asociación Chilena de Debates, el próximo año la idea es que participen los colegios de todo el país, contarles que esto se hacía a nivel ministerial, antes de la Revolución Pingüina. Hay un reportaje muy interesante de La Tercera y después de la Revolución Pingüina se dejó de financiar. En la conclusión, y así lo plantea también ese reportaje, y varios profesores lo plantean así, pensar a veces es peligroso. Oye, pero qué increíble. Así que o sea, queremos que vuelva esto, es necesario. Muy necesario. ¿Y cuántos colegios? ¿Hay colegios públicos y colegios privados? Cuéntanos un poco la composición de los participantes de esta última versión. La gran mayoría, y hay que ser sincero, son colegios privados. Son los Oliver, acércate más al micrófono. Eso, gracias. Sinceramente, hablando, son principalmente los colegios privados los que tienen debate, porque son los que tienen, por ejemplo, como la capacidad de contratar un profesor de argumentación, Claro. contratar a alguien que tenga experiencia en debate y que sobre todo puedan formar una academia de debate, que significa muchas veces pagar inscripciones, ir a torneos, viajar a otros países, o por lo menos antes. Claro. Entonces muchas veces son colegios que son privados y no, ni siquiera así como colegios privados como de bajo nivel, son como de alto nivel, por decirlo así. Y los otros son colegios emblemáticos que muchas veces funcionan con solamente la pura voluntad de los profesores. Por ejemplo, nuestro profe nadie le paga, en los colegios de otro lado muchas veces tampoco les pagan a los profesores y que lo hacen solamente por voluntad y como por amor al arte. No es justo eso, en general. Pero habla bien de entiendo, ti, habla muy bien de ti, Ricardo, claro. por supuesto. Pero no es justo, No es no lo ideal. debería ser así. O sea, por eso estamos en crisis. En el fondo Exacto. no se considera esto como una herramienta importante para el desarrollo, no solo profesional, sino en cualquier contexto de la persona humana una vez que deja la escolaridad. Y creo que es súper importante contar con este tipo de herramientas y saber cómo enfrentar una discusión, saber cómo racionalizar elementos. A la larga esto te presta servicio y te sirve para cualquier circunstancia que tú en el futuro tengas que enfrentar en tu vida personal o laboral. O sea, desde la base, por ejemplo, que nosotros uno de los textos que estudiamos es la dialéctica erística de Schopenhauer, que es un libro que se los recomiendo, de muy poquitas páginas, y el tipo te dice, mira, no importa quién tenga la razón, lo importante es aparentarla. Horrible, ¿no? Y te dice, yo te voy a dar 38 formas de ganar siempre una discusión. Y uno revisa eso, después prende la tele, prende los medios tradicionales Y ahí y uno está. dice, Schopenhauer está vivo, lamentablemente, sí, vive entre nosotros. Sí, nosotros tratamos de irnos un poco en contra de ello y el problema de todo esto es que está invisibilizado. O sea, Claro. está mucho más el disturbio, la cosa mala aprende mucho más mientras los chiquillos están fin de semana completos debatiendo contra universidades de Chile, del extranjero, levantando otras sociedades de debate y eso no es noticia. Entonces pensamos que también el hecho de la invitación de ustedes, que se la agradecemos un montón, tiene que ver también con hacer eso un sentido de justicia acerca del trabajo que no se ve, porque precisamente vende menos finalmente. Claro, o sea, en general, ¿no? Las noticias dicen, cuando nosotros estudiamos con Rodrigo los dos periodismos, siempre nos dicen que las noticias que tienen que ver con morbo, que tienen que ver con, ¿verdad?, con lo malo, son las que más venden y las que se quedan como en el cerebro. Nacimos con mucho ¿no? prejuicio en nuestra generación. Nosotros estuvimos en los 90, pero ¿te acuerdas tú que en las redacciones se decía, oye, ay, pasó esto en territorio mapuche? No, los mapuches no venden, 30 segundos. Siempre. Oye, los bomberos no prenden nada, bomberos, démelo un minuto nomás. A mí, feminismo, no, pero feminismo. ¿no? Una vez dije, vagina al aire. Oh, qué rota, te dijeron. No, bajó el director del canal a decirme que por qué había dicho vagina. Y era como, ¿Qué? ¿por qué se llama así? ¿Cómo que le diga? No, pero es que era una cuestión impactante. Y claro, no se muestran las buenas noticias. No se muestra, pero además de eso, en este caso, a mí me parece bastante más injusto. Porque al Instituto Nacional a veces parece que le estuvieran haciendo una guerra. Y yo no digo que no pasen cosas malas. En todas las comunidades educativas hay problemas, hay procesos que se pasan. Estamos en un año que fue extremadamente violento en la mayoría de los colegios, ¿verdad? Yo soy concejala, tenemos muchos problemas en la Corporación de Educación de Ñuñoa también, muchas veces, pero nadie se enfoca en esos colegios, se enfocan en el Instituto Nacional. ¿A veces tú te has sentido estigmatizado por eso? Sí, o sea, sobre todo como de parte de familiares, siempre tienen como esta visión
de que los del instituto son como, por ejemplo, como delincuentes, que solamente como andan quemando micro y todo eso. Pero yo creo que eso deviene principalmente el problema que en los medios tradicionales solo se muestra eso y que solamente como que aportan aún más solamente a estigmatizar al instituto, mientras que, por ejemplo, cosas, por ejemplo, los campeonatos que hemos ganado, y no solamente como nosotros como academia de debate, sino otras academias, por ejemplo, de tiro con arco, y muchas academias que han sido campeones nacionales. Incluso hoy en nuestra propia academia tenemos un alumno que viajó a Panamá a competir a la Olimpiada de Matemáticas, y cosas como eso no son para nada visibilizadas porque prefieren el morbo muchas veces, demostrar, por ejemplo, a los capuchas y que solo se demuestre eso. Claro. Pero las capuchas son una realidad del Instituto Nacional también. Es cierto que están relevando, enfatizando solamente una parte de la historia, pero ustedes como estudiantes están conviviendo con problemas que igual puede ser presente en otros colegios, pero son súper fuertes. ¿Cómo es la convivencia precisamente con un ambiente de tanta violencia? La verdad, como dentro del instituto está como algo normalizado ya. Tipo, si bien los capuchas sí son como comillas violentos, muchas veces no lo han sido tanto como con la comunidad. Así O sea, como, no lo son hacia adentro. exacto. Claro. Son como, sí han habido ocasiones, eso sí. Sí han habido ocasiones como que dentro del instituto sí hay violencia como de parte de los capuchas. Pero al tenerlo como eso normalizado, se entiende, por ejemplo, que no es como algo que nos afecte como a toda la comunidad, por ejemplo, que no nos vayan a matar, por decirlo así. Pero sí han ocurrido, por ejemplo, hechos como aislados. Sí. Pero evidentemente también es un hecho de la causa que esto impide desarrollar una colegiatura normal, con todos los estímulos que debieran tener en un colegio que es muy emblemático. Entonces, desde la perspectiva del alumno, que asume que se ha normalizado cierta realidad de violencia, que también me imagino que asume que hay problemas, porque los problemas son evidentes. ¿De qué manera crees tú que se podría solucionar de una forma más estructural? Abordando las necesidades, las observaciones que hace la gente que se manifiesta y entregándole también, por supuesto que a los profesores y a los educandos, la tranquilidad para poder desarrollar el año de manera normal. ¿Cuál es la solución que nadie ha podido hallar? ¿Cuál es el camino que nadie ha podido encontrar? Pregunta para ambos, yo creo, Oliver y Ricardo. Yo creo que hay como un problema, y es que la lucha de los capuchas sí tiene, por ejemplo, razones. Eso, por ejemplo, razones que si bien pueden estar alejadas del instituto, como comillas se la tienen. Por ejemplo, liberación de Gualmapu, por ejemplo, abolir, por ejemplo, cosas como el Estado capitalista, razones que... Profunda, digamos. Sí, podemos estar o no de acuerdo, no importa. Lo que importa es como la forma en que lo están intentando como solucionar esas mismas problemáticas que ellos identifican. Y es que hay que entender que como que lanzando como una molotov afuera como del Instituto Nacional de Arturo Prat como que no ayuda a abolir al Estado, no ayuda como a liberar a Gualmapu. Yo creo que entonces como que debiese como apuntar más bien como al convencer que la lucha que están haciendo es totalmente inefectiva, principalmente, y que no ha dado frutos. Es interesante lo que Cuenta dices, eso, pero sí. justamente ustedes son comunidad, o sea, son todos estudiantes conversando eso, entonces sería interesante entender si hay debate precisamente con los que están tomando esos caminos, si ustedes conversan de eso, porque sería interesante saber, ¿tienen respuesta a eso cuando uno dice eso no va a tener ningún efecto? efecto? Es que es difícil dialogar cuando, en primer lugar, tú no puedes identificar a esa persona porque está tapada, y en segundo lugar, cuando tiene como cierta situación de poder ante ti, por ejemplo, aun cuando, por ejemplo, puede que tú no te sientas como, o se tenga normalizada la violencia, aún así esa persona tiene como una molotov en la mano, como que es poco probable que uno quiera ir a dialogar con esa persona. Me pasó cuando estaba en la universidad. Tenía conversaciones así y me costaba mucho que me escucharan. Ricardo, ¿cómo lo ves tú como exalumno? Sí. Mira, si tuviéramos como la solución, probablemente estaríamos en la rectoría, ¿no? Claro. La solución está difícil. Lo que sí pienso es que hay que recuperar la narrativa del Nacional. No es que el Instituto Nacional haya descubierto o que el anarquismo haya descubierto al Instituto Nacional, sino que son más bien ideologías que existen desde hace décadas y que se conversaron siempre en el colegio. En el colegio siempre hubo anarquistas, siempre hubo personas de extremo. La diferencia de lo que había es que en el Nacional se sentaba a conversar y era un lugar de planteamientos académicos sobre las bases de los movimientos. Entonces, finalmente, ¿habían anarquistas en el Nacional en mi época? Sí. ¿Lo había en los años 30? También. El asunto es que la vía de acción no se manifestaba dentro del Nacional. El Nacional era un lugar donde se pensaban las bases sobre las ideologías, se debatía sobre eso.
Entonces hay que recuperar esa narrativa, la narrativa de que el Nacional es un lugar académico donde personas con muy distinta situación socioeconómica pueden aprender, donde de verdad sí vas a discutir acerca de anarquía, donde de verdad sí vas a discutir acerca de fascismo, pero eso no quiere decir que lo acciones, sino que más bien tiene que ser un lugar de cuestionamiento. Pienso que esa narrativa se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque de un momento a otro el Nacional dejó de seleccionar. Seamos sinceros, gran parte de los éxitos del Instituto Nacional tiene que ver con haber seleccionado desde siempre, ¿no? Entonces se deja de seleccionar y la pregunta es, ¿cuál es la capacitación que se le entregó a los profesores para haber estado trabajando siempre frente a cursos de alumnos seleccionados y que de un momento a otro dejan de serlo? Esa capacitación no estuvo. Y cuando no está, entonces se cae todo un sistema educacional. A mí me parece que como debatientes nosotros tratamos de ver la causa y los efectos de los fenómenos. Acá hay uno. Creo que entonces que hay que capacitar a los profesores y, por cierto, tenemos que volver a recuperar esa cancha de diálogo que teníamos antes. Y buscar otro método educativo que vaya de acuerdo con esto de no seleccionar, efectivamente. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo en el Manuel de Salas, que los primeros 4 años de primero básico a cuarto básico no tienen notas ahora. Claro. Justamente para intentar encontrar un nuevo método educativo. ¿Cómo medio Waldorf la cosa? No, fíjate, ¿No? O sea, bueno, sí, en algunas Bueno, cosas puede ser seguro. elemento, Yo no conozco mucho el método Waldorf como para ser experta, ni tampoco soy tan experta en proyectos educativos, pero ha funcionado muy bien en términos emocionales para los niños y niñas. El hecho de, al principio, como que entre ellos se evalúan, es otro tipo de Sin educación tarea, completa. ¿no? Hay pocas tareas. Sí. Pocas tareas, no son muchas tareas, pero sí mucho trabajo en el aula. Y fíjate que mi hija, en que incluso no alcanzó a tener ese método, porque ella sí tuvo notas de primero a cuarto, pasó a primero medio recién, como que le ha funcionado muy bien el método nuevo. Como que antes no era tan buena para estudiar y ahora como que quiere estudiar, como que tiene ganas de leer, así como que yo... ¡Wow! Yo no hice nada, le prometo, fue ella sola. Pero eso supone capacitación de los profesores. Absolutamente. Cuando el profesor exacto. maneja la metodología de estimular al alumno, castigarlo mediante la nota, y de claro. un momento a otro eso cambia y no capacitaste al profesor, se genera un quiebre en el sistema. Eso me parece que ha sido una de las causas del Nacional. Me encanta que lo plantees, porque es uno de los grandes temas. Todavía hay muchos apoderados y apoderadas también que les cuesta entender que y hablan de nivelar para abajo, cosas así como bien complejas, ¿no? O sea, pensemos en un chiquillo que está en la Academia de Astronomía, en la Academia de Matemáticas, en la Academia de Debate, y puede que no tenga buenas notas, que vamos a decir que ese niño es un mal estudiante. Entonces me parece que la educación precisamente se tiene que abrir hacia el desarrollo de habilidades y que el tema de los contenidos ya no va. El contenido lo encuentro acá en el teléfono, pero la habilidad precisamente para poder aplicarlo es lo que se desarrolla no necesariamente en una prueba. Estoy súper de acuerdo contigo, muchísimo. Para allá vamos. Y creo que esa es una buena forma de verlo. Oliver, ¿te gustaría que hubiese habido mujeres también ahí en la Academia de Debate? Porque ahora no hay, pero yo me imagino que es porque están recién entrando al instituto y O todo, sea, el año pasado, Colomba Núñez, creo que se llama, ella ganó un torneo de debate. ¿no? ¿En serio? Sí, yo fui capitán de ella junto con otro alumno más. Ella fue campeona. Lamentablemente ella como que dejó en cierta parte como la academia, pero sí se han ido integrando mujeres en la academia. Si bien como actualmente la selección de debate no hay ninguna mujer, sí a las clases de debate que son abiertas asisten muchas. Ah, mira, fantástico. Ayer hubo un hito histórico, la primera graduación de octavo con mujeres en el Instituto ¡Eh! Nacional. muy bien. ¡Qué Sí, fue un momento bonito! histórico. ¡Qué bonito! Me encanta. Esta es una de las cosas que es un compromiso que tenemos como programa. Nosotros tenemos incluso también una sección con los profesores y profesoras. Mira, nos mandaron una idea que hiciéramos para el próximo año un concurso de debate. ¡Ay, me encanta! ¿Podría ¡Obvio, ser? ¿Podría feliz! ser o no? Me Buenísimo. encantaría. Después lo conversamos con Ricardo. Bien. Eso. Me encantaría, por supuesto, ¿no? o transmitir nosotros el campeonato Claro. nacional. ¿Por qué no? También, ¿no? Si al final aquí lo que vamos a ver son personas que van a estar utilizando recursos para conversar. Hassan, ¿tú fuiste también de la Academia de Debate de tu colegio? Sí, a ver, el tema con debate es que hay dos tipos de debate como de forma muy simple, ¿no? Y si uno va a lo más extremo, hay debate que incluso es bastante aburrido verlo, porque cuando se hacen campeonatos mundiales de debate, ¿Ya? es como un deporte. Tienen entrenadores, tiene como toda una estructura de equipo,
Y la manera en que debaten es que es todo limitado por tiempo. Entonces tienen como 3 minutos para desarrollar una idea. Entonces hablan muy rápidamente. No es una conversación, no hay ningún intento de retórica, de convencimiento en el discurso tradicional. Si nosotros pensamos en los grandes oradores de la historia, Salvador Allende, hablando frente a Winston Churchill, ellos no estaban haciendo ese tipo de debate competitivo hoy día, que se aleja mucho de lo que es una conversación emocional que quiere llevar la audiencia en un viaje emocional, pero también racional, intelectual. Se reduce a exclusivamente la parte racional, que se comunica entonces de manera donde es hasta aburrido verlo. Yo he visto debates así de ese estilo, que están imitando concursos deportivos. Otra cosa es un debate que es mucho más cercano al debate político, donde también se evalúa la parte emocional, la parte retórica, la comunicación efectiva. También, por supuesto, involucra la misma estructura lógica, porque uno no debe estar haciendo eso con falacias, o más bien, si uno tiene un relato emocional que se basa en falacias, al otro lado debe ser fácil generar un relato, o debe ser posible generar un relato que también es emocional, pero que logra detectar y desactivar esas falacias. Entonces, en ese sentido, depende cómo va desarrollando la academia en Chile, en qué dirección, porque ese tipo de debate más bien racional, quitando esa parte emocional, es casi un juego de ajedrez. Sí. Y al final no funciona muy bien a la hora de dialogar con la persona. Por eso me interesó la pregunta de cómo se hacen las conversaciones más normales del colegio acerca de la política si ya está afectando la interna. O entonces quería entender si esto es más bien una burbuja o se logra transmitir al colegio entero esa forma de conversar. Como profe yo lo he visto de la siguiente manera. Cuando se hacen las asambleas, hay estudiantes que participaron de la academia de debate y que participan en esas asambleas. Buenísimo. Entonces, por lo demás, el hecho de que ellos opinen ya colabora a generar cierto tipo de conversación. Y volviendo sobre el tema de los tipos de debate, hacia dónde va Chile, parece ser, y también la tendencia mundial es a establecer debate como un aspecto racional, y el aspecto emocional dejarlo para competencia de discurso público, que es una cosa maravillosa. Otra cosa, tú sacas un papelito que habla del amor, tienes 5 minutos para pensar sobre el amor, volver y hacernos llorar o reír sobre el amor. En tanto que debate es lo que nos decía recién Hassan. Me encantó. Sí. Me habría gustado mucho que existiera eso cuando estaba en el colegio. Y también como academia de debate nosotros apoyamos a la realización de los debates que se hacen entre las listas dentro del colegio. Oye, ahora ustedes tienen que viajar entonces, ¿no? Al mundial. ¿Al mundial? No, es que pasa que hay que entender que el mundial este año, el mundial al que ingresamos nosotros es el mundial escolar en español. Perfecto. El de inglés es el que es presencial y ya lleva varios años. Y como es la primera vez, va a ser online. Nosotros pero van a participar igual. Ya, sí, perfecto, nosotros, pero es online, no tienen que viajar. Sí, nosotros vamos a participar junto con otros 9 colegios más de Chile que fuimos seleccionados a través del torneo nacional. ¿Son el único colegio público o hay colegios? No, hay más colegios públicos, ¿sí? Por ejemplo el Diego Portales de Rancagua y la CIP. Y la CIP también, que la Fundación CIP también clasificó con un equipo. Perfecto. Y serían, los demás son colegios privados. Sí. Bueno, yo lo único que les deseo es que les vaya increíble, que eso esté muy interesante, que ojalá tengan una bonita representación, que la experiencia sea maravillosa y felicitarlos a ambos por la labor que están llevando a cabo. De verdad que me parece fundamental que no solo mostrar estas cosas que pasan en la educación chilena, sino también mostrar y desestigmatizar un colegio tan importante como el Instituto Nacional. No me cabe duda que van a seguir ganando torneos, llegando adelante. Y a Hassan quiere decir algo más. ¿Qué pasó? No, me entró la duda si están recién entrando las mujeres en sí, pues acaban de salir de octavo. Sí, entonces no hay participación de mujeres en el equipo de debate todavía. En la selección no, pero en nuestra academia sí. La academia tiene más de 100 participantes. Y cuando el colegio se cerraba, y seguíamos estudiando igual. De hecho, el mundial es en febrero. Tenemos que estudiar todo enero, políticas públicas, política internacional. Esto no para. Y tenemos muchas mujeres también que no son parte de la selección, pero probablemente ya el próximo año van a tener la experiencia para hacerlo. Me encanta. Somos todos nerds acá, así que no se preocupen. Buenísimo. Estamos con ustedes. Oye, muchas gracias de verdad. Y vamos a pensar esto de transmitir algunas cosas por aquí. El público le encantó la idea, así que vamos a ir con eso. Y vamos a invitarlos a ver el video que compartimos con ustedes este fin de semana, donde aparece el equipo completo. Oliver Bustos,
Claudio Núñez, Wolfgang V. Meister y Matías Peñalosa. ¿Estoy bien o no? Aparecen otros chiquillos. Son otros. Que tenemos varios Esos equipos. son los que perdieron. ¡No! Me informaron mal, ¿cómo es la cuestión? No, tenemos varios equipos, Oliver. Son Dale tú, Oliver. Son Mejor. Agustín Romero, Joaquín Salas, Vicente Holguín, Sergio Álvarez y Vicente Gasmuri. Esos Mira, somos todos. ahí está. Vamos entonces a ver el video con los nombres que presentó Oliver. Aquí está. Buenas, somos la Academia de Debate del Instituto Nacional. Estamos conformados por Agustín Romero, Joaquín Salas, Sergio Álvarez, Vicente Holguín. y yo, Oliver Bush. La estigmatización que he tenido estudiando en el Nacional, que entré en primero medio, ha sido moderada, porque en un lado, cuando he dicho que estudio en el Nacional, mucha gente me recibe de manera bien, ¿no es cierto?, por la trayectoria, 209 años de historia, pero también he tenido algunos comentarios bastante poco acertados, que en donde se me estigmatiza, y yo creo que a muchos de mis compañeros se le ha pasado con algunos de estos hechos violentos que han pasado en el colegio, y que aún así, cuando estos siguen ocurriendo en el colegio, nosotros, la Academia de Debate y toda la Academia de Ciencia y Humanidades y Física que existen en el Nacional siguen trabajando sin parar. Nosotros como academia tenemos Academia de Debate gracias a nuestro profesor, que solamente por voluntad propia lo está haciendo, nadie le está pagando. Eso es como súper problemático, porque no ha podido, por ejemplo, permitir que colegios, por ejemplo, que estén ciertamente como marginados, colegios que no sean emblemáticos, colegios que no estén en zona oriente, puedan obtener, por ejemplo, todos los beneficios que puede traer debate. Sentimos que hay que levantar al Instituto Nacional, quienes hacemos nuestro tiempo en nuestra agenda para apoyar a chiquillos que quieren aprender, y que más allá de lo que muestran los medios tradicionales de comunicación, lo cierto es que hay muchos grupos del Instituto Nacional que, a pesar del viento y las mareas que se muestran en los medios tradicionales, siguen trabajando. Y ese trabajo no viene dado por un gran financiamiento, sino que viene dado por el amor que se tiene por el colegio.